días, comenzamos este jueves 7 de octubre, ya adelantándoles que vamos a centrar la primera parte del programa en hablar de economía. Vamos a analizar cuáles son cómo están las cuentas del Ayuntamiento de Jerez, cuáles son las previsiones en inversiones, en proyectos que tiene ya pues planteado el Gobierno municipal de cara a fondos europeos. Ya hemos visto y llevamos varios años ya contándoles las inversiones que se están realizando en nuestra ciudad con cargo a la EDUSI. También estamos ya elaborando proyectos para presentar a los Next Generation, que también son fondos europeos. Vamos a hablar del presupuesto del año que viene y de esas oposiciones, esas plazas públicas que está sacando el Ayuntamiento de Jerez. De todo esto vamos a hablar al principio del programa con la teniente de alcaldesa de Economía y Recursos del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez. Y saben ustedes que las cifras que actualmente registra la provincia de Cádiz y en concreto el Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste hacen posible que se hayan eliminado los aforos y los horarios en los establecimientos, y esto también afecta a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Ya ofrece todos los espectáculos con el 100% de los aforos y van a comenzar ya los cursos de formación con un aumento además de alumnos con respecto a la edición del año anterior. De cómo se plantea este nuevo escenario dentro de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre nos hablará su director, Jorge Ramos, al que también tendremos con nosotros a lo largo del programa de hoy. Mañana viernes se entregan los premios Ciudad de Jerez. Durante estas dos últimas semanas hemos podido conocer a los premiados, a los galardonados. Hoy vamos a hablar con el escritor Juan Bonilla, que es al que el Ayuntamiento ha concedido el premio Ciudad de Jerez a la cultura. Él además es Premio Nacional de Narrativa en el año 2020. Entre los títulos, digamos, el que más repercusión ha podido tener social es el de su novela Nadie conoce a nadie, que fue llevada al cine por Mateo Gil y por la música también de Alejandro Amenábar. Con él hablaremos en Jerez al Día. Y de enhorabuena está el CEIP La Marquesa porque ha sido galardonado por su biblioteca. De hecho, fue un reconocimiento que ayer se le entregó a la dirección de este centro educativo de nuestra ciudad, ya que ha sido uno de los más reconocidos a nivel andaluz con los premios, los cuartos premios de bibliotecas escolares. Así que también vamos a poder hablar con su directora y con la responsable de la biblioteca. Este próximo 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental y por este motivo el Ayuntamiento junto con la Asociación AFEMEN han organizado una serie de actividades. Entre ellas pues se va a iluminar el centro de nuestra ciudad con el color verde, tal y como se ha acordado por parte de ambas instituciones. Vamos a hablar con el director de AFEMEN aquí en nuestra ciudad para que nos cuente cuáles son las principales reivindicaciones y en qué se ha centrado la campaña este año del Día de la Salud Mental, sobre todo cómo está afectando a todos nosotros este tema de la pandemia, el confinamiento, que también pues ha hecho estragos en los ciudadanos. Y hablaremos con la Organización de Consumidores porque saben ustedes que en Jerez es donde más barata sale la cesta de la compra de todo nuestro país. Pues vamos a hablar con la OCU para que nos cuente los resultados de esa encuesta que han realizado durante los últimos meses en nuestro país y que sitúan a nuestra ciudad como el municipio donde más barato es hacer la compra. También analizaremos cuáles son los supermercados más económicos y cómo está cambiando también el tema de las costumbres de la cesta de la compra debido también a la confluencia de los diferentes precios de algunos productos.
Bueno, y de la economía doméstica, como acabamos de comentar, vamos a pasar a la economía institucional, así que ya saludamos a esta hora de la mañana a la teniente alcaldesa de Economía y Recursos del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez. Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, vamos a empezar hablando de los datos económicos del Ayuntamiento, en concreto de las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2019 y 2020. Actualmente está en proceso de exposición, tiene que estar unos 15 días y el objetivo del Gobierno municipal es llevarlo al pleno ordinario de este mes de octubre. Lo destacado de todo este trámite es que por primera vez en muchísimos años se va a poder aprobar al menos las cuentas de 2020 dentro de lo que es el periodo legal, ¿no?, que estipula la normativa. Claro, esa es la iniciativa que desde el principio, cuando llegamos al Gobierno municipal, nos planteamos, que no es otra ni menos que regularizar la situación económica. Yo voy a intentar hacer un ejercicio didáctico, quizás sea por la deformación profesional, pero cuando tú evalúas a un alumno o una alumna, lo que evalúa es la evolución. Siempre hay una evaluación inicial y al final hacemos la evaluación del progreso de ese periodo de formación, ¿no? En este caso en concreto yo creo que es muy importante para que las personas que nos están escuchando se pongan en la situación inicial cuando llegamos al Gobierno municipal y entonces podamos evaluar la situación y los datos que tenemos ahora con las cuentas del 20, porque así unos datos fríos no dicen nada más que esos datos en sí. Entonces, hay que recordar, importante, Gobierno anterior del Partido Popular, Ayuntamiento colapsado. No es una valoración, traigo los datos. ¿Por qué? Recuerdo, la mayor huelga de basura, plantilla municipal sin cobrar las nóminas, titulares en toda España por ayuda a domicilio en huelga, limpieza de colegios en huelga. Ya no nos acordamos, pero en los colegios de infantil de esta ciudad la basura no se recogía. Esa era la situación de colapso. Además, ¿qué nos encontramos? Los ingresos que el Gobierno central nos hace mes a mes, que son más de 4 millones de euros, retenidos. ¿Por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular había pedido un adelanto y se lo había gastado de cara a las elecciones. Por lo tanto, ¿en qué situación llegamos al ayuntamiento? Llegamos en una situación de colapso económico total y absoluto, sin las cuentas del 13 hechas, sin las cuentas del 14 hechas, en fin, una situación desastrosa que espero no tener que volverlas a vivir en ningún momento, pero que hay que ponerlas en situación para, oye, ver la evolución de lo que tenemos por delante, ¿vale? ¿Qué datos objetivos nos dicen las cuentas del 20, que también llevamos las del 19, pero me voy a quedar en las del 20, que son las últimas y creo que son las que nos pueden dar la visión más fiable de la situación en la que estamos? Bueno, cosas importantes, ¿no? Vamos a ver, las personas que trabajan y que prestan el servicio para el ayuntamiento, ¿cómo están cobrando? Bien, cuando terminó el 2014, de las facturas del año 2014, el Gobierno del Partido Popular pagó 131 millones. Es decir, de las facturas que se generan en ese año, se pagó el 58%. ¿Cómo termina el 2020? ¿Cómo están cobrando ahora los contratistas del ayuntamiento? De las facturas que se generan en el 2020, hemos pagado 180 millones. Es decir, en el 2020 estamos pagando el 83,12% de las facturas que se generan en el año. Por lo tanto, si hacemos la diferencia, lo que sí podemos decir con datos objetivos es que a día de hoy pagamos un 49% más que se pagaba en 2014. Por lo tanto, creo que es un dato objetivo, sin valoraciones políticas de ningún tipo, solamente lo que están percibiendo los contratistas que sirven al ayuntamiento, o sea, empresas que trabajan para el ayuntamiento. Hoy por hoy se paga un 49% más que en 2014. Dato objetivo que sale de la intervención. Del 83% de lo que se produce en curso. Exactamente, de las facturas del año. El 83% de las facturas del año se pagan en el año. Y en el 2014, en el Partido Popular, se pagaba el 59%. Por lo tanto, hay un incremento importante de lo que es la tesorería del ayuntamiento. Los contratistas que suministran al ayuntamiento están cobrando un 49% más. Yo creo que es un dato objetivo porque al final hablamos de políticas de empleo. No hay mayor empleo que pagar a los que nos proveen, a nuestros contratistas. Ese es un dato que sale de las cuentas del 20, importante. Sí. Pero bueno,
¿dónde hemos centrado nuestros esfuerzos económicos? Por supuesto, en que los contratistas de la ciudad cobren las deudas. Para eso, cuando llegamos al gobierno, 65 millones de euros estaban guardados en los cajones del Partido Popular. Se afloraron porque al final esos 65 millones de euros son personas que han trabajado para el ayuntamiento y que no han cobrado. Bien, pues en el 2014, poniendo encima de la mesa todo el pendiente de proveedores, quedaban 243.230.000. ¿Y qué refleja el cierre del 20? El cierre del 20 refleja que todo lo pendiente de contratistas son 182 millones de euros. Hemos reducido la deuda a los contratistas en un 25%. Es un esfuerzo muy importante, porque eso que nos dice que además de pagar lo que se genera, se está pagando contratistas de mucho tiempo. Por lo tanto, los empresarios y las empresarias que suministran al ayuntamiento, los que tenemos en el día a día, porque sí tenemos grandes proveedores concretos en algunos contratos, pero casi todos son pequeños empresarios, están cobrando de este ayuntamiento y saben que se pueden fiar de este gobierno porque este gobierno paga sus facturas y no las guarda en un cajón. Y eso es un dato, creo yo, que es muy importante. Todo este esfuerzo, ¿cómo se ha realizado? Porque claro, ¿de dónde sale, cómo se está gestionando la economía municipal para poder afrontar ese 83% de las facturas en curso más el pago de deuda anterior que estaban correspondiente a facturas de años anteriores y aún así pues continuar con los servicios públicos y bueno pues claro. ir manteniendo o reduciendo en la medida de lo posible claro, la deuda hay total? Diferentes acciones, no hay una única acción. Por ejemplo, recientemente hemos hecho una que nos alivia la tesorería de manera importante. Con el Partido Popular no solo no se pagaban las nóminas de los trabajadores municipales, sino que no se pagaba la Seguridad Social y Hacienda. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos una deuda de 143 millones con la Seguridad Social. Eso es muy grave. Eso es que a un empresario cualquiera que no paga la Seguridad Social le cierran el chiringuito. Eso es así. Bien, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Madrid a negociar con la Seguridad Social y Hacienda. Y en aquel momento, pues lo que hicimos fue un fraccionamiento de la deuda. Y entonces destinamos una parte muy importante de nuestra tesorería a pagar ese fraccionamiento con intereses. Además, intereses bastante altos, porque esos son los fraccionamientos que te ofrece de manera normal la administración pública. Hemos trabajado durante 6 años en que creíamos que era justo poder meter esa deuda de la Seguridad Social y Hacienda que dejó el Partido Popular en una operación a largo plazo, con el interés a 0%, además habiendo afrontado con el corriente 78 millones de euros. Es decir, si esos 78 millones de euros que hemos destinado a pagar el fraccionamiento de la deuda del PP, lo hubiésemos destinado a los contratistas, el PMP estaría a 0. El periodo medio de pago. Exacto, el periodo medio de pago estaría a 0. Por lo tanto, hemos sido muy responsables, otro gobierno cualquiera. Bueno, esas facturas que están en el cajón no son mías, las dejan, no. Aquí hay personas que han trabajado para el ayuntamiento, personas que ponemos en riesgo sus empresas y sus iniciativas empresariales si no se atienden los pagos, y no hay mayor apuesta por el empleo local que pagar a todos esos contratistas. Entonces se ha hecho la prestamización de la deuda pública, se ha hecho un esfuerzo importante en las inspecciones tributarias y de recaudación, porque tenemos una obligación los ciudadanos y las ciudadanas, que es aportar en función, exactamente, en función de lo que cada uno cobramos y generamos a la sociedad, porque los recursos públicos hay que pagarlos. Y luego se han hecho esfuerzos importantes desde el punto de vista de la contratación pública, porque si tú cuando llegas encuentras contratos vencidos y tienes que ir a otro tipo de gestión, también encarece la gestión municipal. Hemos estado trabajando en los unificados, eso es, ¿todas las áreas tienen papelería? Pues oye, vamos a sacar un contrato grande de papelería que nos supone a todos quitar los contratos menores y bajar el precio, porque no es lo mismo hacer una licitación pública de un volumen importante que cada cajón vaya contratando pequeñas cositas. Eso con el tema de aires acondicionados. Exacto. Entonces, no es una única dirección para mejorar la tesorería, son muchas acciones. Por supuesto, el incremento de las licencias. Agilizar las licencias supone mayores ingresos. Gestionar bien los recursos humanos supone dar mejor servicio público para a la vez hacer mejor gestión de recaudación. Por lo tanto, son diferentes acciones transversales que al final
pues reflejan una mejora de la tesorería municipal. Delegada, ha hablado de negociaciones en Madrid con el Ministerio de Hacienda. Es conocido, ciertamente, que el Ayuntamiento se ha acogido a medidas que el Ministerio de Hacienda le ha permitido al Ayuntamiento de Jerez, precisamente para todo el tema de la deuda con tesorería, Hacienda, los fondos de ordenación. Ahora mismo esa estrategia o todas esas herramientas que tiene el Ayuntamiento para poder pues un poco paliar la situación económica que tiene, ¿en qué situación está? ¿Qué es lo que ha permitido? Claro. ¿O cómo está la deuda financiera en ese sentido del Ayuntamiento? Muy importante. Lo primero que tenemos que saber todo es que la deuda total del Ayuntamiento de Jerez no ha aumentado, y lo voy a repetir, y lo siento mucho si alguien está cansado ya de escucharme, pero es que hay algún partido político que está intentando crear un mantra que es totalmente falso, y por eso yo traigo aquí mis dos cuadros, que yo sé que a lo mejor la tele no puede coger, pero ha habido una perversión bastante manipuladora con el dato de la deuda. Mira, el punto álgido de la deuda se alcanza en el 2015, ¿por qué? Porque había 65 millones de euros en un cajón, que claro, si están en un cajón no están contabilizados. Si tú afloras, esos contratistas van a cobrar, pero la deuda la reconoces. Por lo tanto, aumenta la deuda. Eso yo creo que es de cajón. Bien, ¿qué pasa? Cuando se hace el cierre del 2015, se utiliza un criterio diferente al cierre de 2020. Y entonces tú en el cuadro, que luego lo voy a dejar por si lo queréis ver vosotros, cuando te vas a patrimonio neto y pasivo, que es un término que a lo mejor nadie entiende, da igual. Te vas pasivo, en el punto B habla directamente de la deuda a largo plazo y en el punto C habla directamente de pasivo corriente y sale un total de 1.008 millones de euros de deuda. Pero hay un cambio de criterio contable en el 20 y en los dos puntos anteriores que yo he dicho se mete un apunte nuevo que son provisiones a largo plazo y provisiones a corto plazo. ¿Y eso qué es? Alguien me puede decir, ¿pero qué está diciendo? Bueno, pues eso es un cambio normativo donde tenemos que meter un futurible deuda que pueda aparecer, pero eso no es deuda real, eso es un cambio contable, un apunte contable de prudencia que la ley exige a los interventores que metan en los balances. Pero un eso no es que hay que reservar, deuda. Pues si hay que afrontar algún bueno, de reservarlo, sino apuntarlo ahí, oye, cuidado, a ver si me va a aparecer. Y concretamente ahí hay metido 9 millones de euros en previsión de futuribles deudas que de pronto nos encontremos y no hayamos podido apuntar en ningún sitio porque no están contabilizadas, por lo tanto no son deudas que existan. Si vas a sumar las mismas deudas del 15 y las del 20, se ve que la deuda no solo ha aumentado, sino que ha disminuido en 1 millón de euros. Por lo tanto, es absolutamente falso que la deuda del Ayuntamiento de Jerez haya aumentado y es absolutamente falso el dato de deuda que se ha dado en algunos medios de comunicación. La deuda del Ayuntamiento de Jerez a día de hoy, en el 2020, con datos de la intervención del Ayuntamiento, que yo creo que no está bajo ninguna sospecha, son 1.007 millones de euros. Y en el 2015 eran 1.008 millones de euros. Por lo tanto, la deuda total del Ayuntamiento no ha aumentado, es falso. Se ha reducido en 1 millón de euros. Se ha reducido en 1 millón de euros a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que ir metiendo y a pesar de haber reconocido 65 millones de euros y otras sentencias que han ido apareciendo y hemos tenido que ir afrontando porque la responsabilidad de un gobierno es reconocer que alguien ha prestado un servicio y hay que pagarle, no esconderlas en un cajón. Estos son datos y cifras globales. Ahora, para saber cuál es la salud económica del Ayuntamiento, existe el concepto de remanente, que es el que indica, bueno, pues si estamos mejor o peor, o estamos más sanos o menos sanos. En ese sentido, según las cifras y las cuentas de 2020, ¿cómo está el Ayuntamiento de Jerez económicamente hablando? Ese dato, que es verdad que es un término así rocambolesco, que si no estás acostumbrada, pues te pueden sonar a palabras chinas, que se llama remanente de tesorería para gastos generales, es una foto fija que se hace a final de año cuando la intervención cierra las cuentas. Eso es, si cobrásemos todo lo que nos deben, porque también nos deben a la administración pública, y pagásemos
todo lo que debemos, ¿cómo nos quedaríamos? Vale, muy bien, pues en el 2014 ese dato era menos 167.569.000, es decir, negativo. Cobramos todo lo que nos deben y pagamos todo, pues seguimos debiendo 167.569.000. Bien, ¿cómo está ese dato cuando cierra el 20? Pues ese dato está en menos 61 millones de euros. Eso es una mejora del 63% de un dato objetivo, de una foto fija que se hace a final de año, cuando cierran las cuentas, y que evidentemente lo que decía al principio, no es cómo estamos ahora, es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros siempre le hemos dicho, una situación que se genera en 30 años es inviable que se resuelva en 6. Lo importante es que hemos puesto la senda y la dirección para salir de esta situación económica, pero somos realistas y somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, pero siempre teniendo en cuenta que una administración pública tiene que dar servicios de calidad. Por lo tanto, hacer un ERE, como hizo el Partido Popular, no tiene ningún sentido. No sacar ofertas de empleo pública, como hizo el Partido Popular, no tiene ningún sentido. Y lo que tenemos que seguir trabajando por tener claro y ser conscientes de que la situación tiene que ir mejorando poco a poco y que desde luego los contratistas de esta ciudad tienen que cobrar y que tenemos que dar unos servicios de calidad. Bueno, pues todas estas cuentas se van a aprobar o se van a llevar a pleno y se van a aprobar en la sesión ordinaria de este mes de octubre, que ya se plantea álgida. Sí, siempre sí. Los asuntos económicos crean debate. Sí. Pero, delegada, ahora, ¿cuál es el recorrido y el rumbo que va a mantener o va a seguir manteniendo el ayuntamiento? Porque estamos a octubre de 2021, ya hace un par de meses se apuntaba que se estaba trabajando en el presupuesto para 2022, que incluso estaban recibiendo algunos proyectos y propuestas de grupos municipales. En cuanto a plazos, ¿cuál es la previsión que se tiene por parte del gobierno municipal? Era muy importante pues todas estas operaciones de ingeniería financiera que pudiéramos llevar. También el gobierno central nos ha trasladado un incremento de la PIE, que es lo que nos transfiere para nuestros gastos de funcionamiento. Ha habido otras acciones, pero todo eso se tiene que reflejar en un documento que es el presupuesto. ¿En qué situación estamos? Bueno, desde Economía y con la intervención, por supuesto, tenemos ya ese borrador. En esta semana estamos cerrando con las diferentes áreas, pues contrastar, ¿no?, las necesidades concretas, porque aunque desde las áreas centrales ellos tenemos nuestros apuntes, pero ellos son los que conocen el día a día y evidentemente, bueno, pues en estas sentadas previas que hacemos todos queremos más y más, pero la situación manda, ¿no? Tenemos que hacer una gestión responsable. Sí. Y yo espero tener un documento para poder sentarme con los grupos políticos pues a mediados finales de octubre y poder intentar llevar ese documento pues antes de que termine el año. Esas son las fechas que barajamos. Evidentemente nos ha retrasado mucho pues la firma de la prestamización de la Seguridad Social y Hacienda y todas las comunicaciones que nos tienen que hacer desde las diferentes administraciones. Y vamos a seguir intentando llegar a ese punto en común donde mayoritariamente los grupos que conforman el Pleno de la ciudad pudieran encontrar algún punto de encuentro que pudiera hacer posible que sacáramos el presupuesto hacia adelante. Bueno, en ese documento también tiene que venir plasmado pues las medidas que pueda otorgar el Gobierno central. Este año también se ha tenido cierta flexibilidad con los ayuntamientos por el tema del COVID, de la pandemia, que eso ha supuesto también pues un desequilibrio en las arcas municipales debido al gasto que se ha tenido que asumir por parte de la pandemia. En ese sentido, ese aspecto se perdona de alguna forma, ¿no? Claro, a ver, ya con las cuentas del 20 también vemos eso, ¿no? Y también parece que ha pasado hace muchísimo tiempo y pasó ayer, ¿no? Tenemos unas pérdidas de en torno a 12 millones de euros en la recaudación municipal, que es una cosa que nos afecta en los siguientes presupuestos y que tendremos que pelear con el Ministerio para que no nos hagan una media con este año, porque los ingresos han bajado en ese sentido. Y tenemos un aumento de gastos, porque quiero recordar que es estos 735.000 euros que transfirió la Junta de Andalucía del Gobierno central, en este ayuntamiento no ha entrado absolutamente nada. Y hemos aumentado pues desinfección, salud laboral, la limpieza de los colegios, el cierre del zoológico, los cierres de muchas otras empresas, en fin, la situación ha sido
muy difícil de gestionar, muy difícil, y eso no debería entrar en la media que nos exige el Ministerio de los últimos 3 años para el criterio contable de los ingresos. Bueno, y además de ese aumento del gasto que ha tenido el Ayuntamiento por parte de las medidas que se han tenido que poner en marcha con motivo de la pandemia, están pendientes de esa transferencia de los fondos generales del Gobierno central a las autonomías, y que eso se vea reflejado en las cuentas de los ayuntamientos. Y además hay otra de las demandas principales, económicamente hablando, que realiza el ayuntamiento, es la patrica, que también se le solicita a la Junta de Andalucía pues un mayor porcentaje de ese concepto al Ayuntamiento de Jerez. La verdad es que el Gobierno de la Nación se ha manifestado diciendo que va a incrementar las transferencias a los ayuntamientos. Tengo que decir también que la Diputación de Cádiz ha puesto mucho dinero en la ciudad de Jerez, por ejemplo, para el tema del plan de empleo, que también vamos a cofinanciar con nuestros esfuerzos económicos. Pero la Junta de Andalucía, a día de hoy, absolutamente nada a los ayuntamientos. Nosotros seguimos reivindicando que esto no es ninguna cuestión partidista, es una cuestión de instituciones, que hoy estamos nosotros y mañana estará quien esté. La financiación de los ayuntamientos tiene que mejorar, porque al final asumimos muchísimas competencias que tiene que asumir la Junta de Andalucía y que las estamos asumiendo a pulmón. Entonces, no entendemos cómo puede recibir una transferencia extraordinaria tan grande del Gobierno central, la Junta de Andalucía, y no dar ni un solo euro a los ayuntamientos. Es una cosa que es insostenible y que todos los partidos tenemos que seguir peleando, porque al final somos esa administración cercana. Cuando alguien se queda sin trabajo, cuando alguien no tiene para comprar comida para sus hijos, son situaciones dramáticas que desde los ayuntamientos estamos atendiendo, y que la Junta de Andalucía a día de hoy sigue dando la espalda a los ayuntamientos, y eso no puede ser. Vamos a hablar de inversiones, porque a todo esto, durante estos años también lo hemos podido ver todos en nuestra ciudad. Se han realizado inversiones, obras, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, el Tabanco del Duque, el Callejón de los Bolos, que está en plena actuación, la calle Corredera, Esteve, calle Carmen, Chapinería. Todas estas obras, y también en la nave del aceite, donde se va a acoger el futuro Museo de las Flores, son inversiones que se han llevado a cabo, se están llevando a cabo en nuestra ciudad, y que también vienen de los fondos europeos. Hablamos de la EDUSI, en los que también se han puesto en marcha autobuses. ¿Qué balance hacemos? Porque se ha ejecutado, creo que más del 83%, ¿no?, de la inversión prevista en nuestra ciudad, y hace tan solo unos días se aprobaba una ampliación que se lo solicitó el Ayuntamiento para incluso poder incluir más proyectos. También, que hablo de memoria, también están las obras en Chapín, es decir, que son obras a cargo de la EDUSI que se están llevando a cabo en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué supone estos fondos europeos para nuestro municipio? Lo importante es que cuando llegamos al Gobierno hicimos un plan de ciudad, un proyecto de ciudad, que siempre hemos dicho que ese proyecto de ciudad lo que tenemos que hacer es buscar financiación. Ahora mismo estamos ejecutando una parte con EDUSI, que ya sabéis que el 80% es fondo europeo, el 20% con muchísimo esfuerzo, recursos generales del Ayuntamiento, que exige esa cofinanciación. Y con ese proyecto de ciudad, una ciudad sostenible, donde la movilidad sea posible, donde la convivencia entre familias sea también una opción, que el ocio no sea solamente los botellódromos, sino que también tengamos un plan de actividad físico-deportiva familiar, saludable. Las personas mayores, bueno, son parámetros que están encima de la mesa, y que con ese proyecto de ciudad es con lo que nos estamos presentando a todos los fondos europeos, en este caso ahora mismo los Next Generation, que son los que están dotando de más capacidad presupuestaria al Gobierno de la Nación. El balance que hacemos es un balance muy positivo. Yo creo que cuando veamos la foto final de lo que ha supuesto el cambio en la ciudad de Jerez, va a ser una foto impresionante, que, como tú decías bien, no la apreciamos porque vamos a una velocidad importante, ¿no?, con los plazos, con la gestión administrativa, pero sí es verdad que hay que hablar de que desde que llegamos al Gobierno hasta ahora, pues el alumbrado público estaba obsoleto y le sostenía una factura importantísima en la ciudad de Jerez, y había barriadas sin alumbrado, y que los fondos europeos han podido llevar una luz
sostenible para el ayuntamiento, con un mantenimiento más bajo, con una digitalización, con menos impacto lumínico para el cielo de la ciudad, con unos autobuses que a día de hoy hemos conseguido renovar por lo menos en la mitad de la flota, sí. Con un ocio alternativo familiar. Con el Partido Popular, Chapín era degradado, de hecho se metió en las acciones de parcelas degradadas, y hemos conseguido dar una alternativa al ocio adolescente y familiar importantísima, con modalidades deportivas. O sea, hoy los chavales de 12, 13, 14 años quedan en Chapín los fines de semana para echar una pachanga, para hacer bailes en la pradera. Entonces es un revulsivo con un modelo de ciudad donde se cohesiona y donde se apuesta por otras posibilidades en la ciudad. Entonces el balance es muy positivo. Dijimos que íbamos a pelear por conseguir más fondos, porque no hay otros ayuntamientos que vayan a nuestro ritmo, y bueno, esta ampliación hasta el 2023 nos supone poder terminar las acciones que quedan, porque por ejemplo quedan acciones muy importantes en el entorno cultural, que creo que es una apuesta seria la que se está haciendo desde el gobierno municipal. Nos quedan los claustros de Santo Domingo, la sala compañía, la nave del Zagal. Nos queda terminar el tabanco de Lola Flores, nos queda, sí, la verdad es que aún nos queda, está todo en proceso de contratación pública, pero son cosas que van a ir viendo la luz en los próximos meses, y creo que vamos a llegar a una situación inmejorable para poder arrancar más fondos, que así nos lo ha dicho el Ministerio. Somos el ayuntamiento más avanzado en la gestión del EDUSI, y el objetivo que nos planteamos es más y más, porque creo que la ciudad de Jerez lo necesita. Estamos en una situación donde tenemos que trabajar para que todos los fondos europeos que puedan venir a la ciudad vengan, y yo creo que es por eso por lo que hay que poner en valor, ¿no? Bueno, pues esa oficina que hemos puesto en marcha, pero también el refuerzo de plantilla municipal que se ha hecho recientemente. Hemos incorporado a 6 personas más de las ofertas, de las convocatorias públicas que hemos hecho. Bueno, pues hemos incorporado 2 arquitectos, 2 jurídicos y 2 administrativos, porque los plazos que manejamos en fondos europeos son vertiginosos, sí. Y creíamos desde el Gobierno que era muy importante dotar de personal en condiciones para pelearlo absolutamente todo. Así que en esa vida trepidante en la que estamos desde el departamento. Un ritmo frenético con fondos EDUSI, que con esa prórroga para 2023 pues da cierto alivio en cuanto a tiempos para poder seguir ejecutando proyectos, pero digamos que solapamos unos fondos europeos con otros que lo estamos escuchando desde hace ya bastante tiempo, los Next Generation. Incluso ayer ya la alcaldesa apuntaba algunos proyectos específicos que se van a presentar por parte del ayuntamiento que tienen que ver con la sostenibilidad turística, ¿no? Hablamos de autobuses eléctricos por las calles del centro de la ciudad, y seguir insistiendo en el tema de la mejoría de la iluminación, barrios del centro de nuestro municipio, ¿no? Claro. En esta subvención en concreto ya nos han adelantado desde el Ministerio que va a haber tres fases, ¿no? En esta primera nos hemos centrado en el barrio de San Mateo, pero en la siguiente iremos a San Miguel y a Santiago. ¿Por qué en el barrio de San Mateo? Bueno, en el barrio de San Mateo al final lo que estamos trabajando es en poner en valor nuestros orígenes. Nuestros orígenes no son otros que el vino. En aquella zona están palacios que en muchos casos no se han podido mantener por las dificultades que ha habido durante estos años. No, y entonces Riquelme, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Que identifica el resto de Y la idea es inmuebles. Renovar todo el barrio de San Mateo con la vinculación que tiene el barrio de San Mateo con nuestros orígenes del vino. Por eso yo decía, tenemos el proyecto de ciudad, la iluminación singular ya avanzaba en lo que era contar la historia del vino y la ciudad. Somos capaces de reconocer algunas cosas muy simbólicas en la ciudad, pero hay otras que ni los mismos jerezanos y jerezanas de a pie conocemos, y cuando conocen la historia de lo que fueron nuestros orígenes, que es preciosa, pues se trata de que esa identidad que tenemos, ponerla en valor y hacer de la ciudad de Jerez aún más una ciudad turística y sostenible. Por eso se actúa en el eje de San Mateo, porque era una de las condiciones en esta primera edición, de las condiciones de la subvención, pero ya adelanto que siguiente será Santiago y San Miguel, porque son 3 barrios que nos identifican a los jerezanos y a las jerezanas, y que cuando vienen las personas de fuera, bueno, y lo conocen, le parece que es increíble
ese origen que tenemos, ese patrimonio y esa cultura que tenemos. De ahí la coherencia de todas las acciones en todos los fondos europeos. Además, con el eje común de lo que marca la Agenda 2030, ¿no? De toda la sostenibilidad y hacia dónde tienen que ir. De hecho, los fondos europeos vienen muy condicionados a esto, a que se vayan cumpliendo los objetivos de la Agenda 2030. Claro, recuperar espacios que son emblemáticos, la digitalización de todo, la eficiencia energética, porque no podemos mirar para otro lado. Sabemos que el COVID ha sido una llamada de atención a toda la humanidad, ¿no? En el sentido de que no podemos seguir poniendo en riesgo nuestro entorno. Por lo tanto, es un objetivo muy importante la de hacer eficiente y sostenible todas las acciones. Y desde luego ya somos conocidos en el mundo, evidentemente, pero creo que todavía tenemos una parte por desarrollar y que estas acciones van a venir a ponernos en una situación importante de cara. Ya somos la segunda ciudad que recibe más turismo de la provincia y no tenemos la línea de costa, pero evidentemente este verano se han visto los datos. Muchísimas personas deciden venir a Jerez en vez de ir a esa primera línea de costa porque no estamos situados geográficamente de manera estratégica. Desde Jerez se pueden visitar toda la costa y se puede disfrutar de la cultura que tenemos en la ciudad. Y a todo esto trabajando de manera paralela a seguir intentando que Jerez se le considere tenga un plan especial debido a la idiosincrasia de nuestro municipio, tanto por las características del centro histórico como de la expansión perimetral que tiene con toda su zona rural, ¿no? Claro, entiendo que por ahí también se está trabajando. Ahí los fondos europeos también actúan sobre la dispersión rural, porque es muy importante llevar los servicios públicos a nuestro entorno rural. Y, por ejemplo, conocemos otros destinos turísticos que están muy de moda, que no tienen la mitad de la riqueza que tiene nuestro viñedo o que tienen nuestras barriadas rurales o que tienen nuestras ELA. En esa acción también estamos trabajando desde Medio Rural para presentarnos a otra convocatoria de fondos europeos, pero enlazada con el origen del centro histórico y intentando llevar el turismo a esa parte de sostenibilidad y de entorno rural que también buscan muchos turistas cuando deciden venir a la provincia de Cádiz. Delegada, que me estoy alargando en tiempo. No y ya para finalizar, el próximo miércoles, 13 de octubre, finaliza el plazo para presentarse para las prescripciones para poder optar a las plazas públicas que va a convocar el Ayuntamiento. Son 71 plazas, 71 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Jerez. ¿Correspondientes a qué ejercicios? Ejercicio 18, 19... y 20, y la oferta especial de la policía, que fue una oferta especial que salió porque hubo una modificación de la dotación de plazas en la policía. Bueno, pues ya haremos un balance cuando cerremos. Es verdad que hay muchísimas personas. Hemos hecho un esfuerzo importante desde Recursos Humanos de acercar la Oficina de Atención a la Ciudadanía, de poner un equipo que fuera explicando, porque llegan personas que no han tenido opciones laborales durante mucho tiempo y también les resulta difícil pues acceder a la sede electrónica. O sea, la brecha digital sigue presente, a pesar de que con el COVID parece que todos ya somos medio informáticos, no, hay muchas personas que tienen esa dificultad. Entonces hemos querido poner un equipo de recursos humanos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía explicando pues cómo tenían que traer la documentación, dónde había que pagar, y la verdad es que la valoración a día de hoy es muy positiva. Era muy necesario dotar a este ayuntamiento de normalidad en cuanto a funcionarios de carrera, que es como tiene que funcionar las administraciones públicas, y yo creo que es importante empezar a olvidar el colapso que nos encontramos con el Partido Popular y la falta de ofertas de empleo pública. El Ayuntamiento de Jerez ha perdido muchísimas plazas porque desde el año 91 no se sacaba una oferta de empleo pública. Estamos hablando del siglo pasado. Desde el siglo pasado no se ha sacado una oferta de empleo pública en el Ayuntamiento de Jerez y año tras año el Ayuntamiento de Jerez ha ido perdiendo esas plazas que no se reponían según las tasas de reposición. Entonces no podemos seguir así, hay que cambiar el rumbo, se ha cambiado el rumbo y este año volveremos a sacar oferta de empleo pública del año en curso, que ya estamos trabajando para poder hacer una oferta que vaya compensando pues las deficiencias que tienen las áreas.
Pues Laura Álvarez, teniente alcaldesa de Economía y Recursos del Ayuntamiento de Jerez, la verdad que tiene materia para estar hablando más de 2 horas, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, bueno, pues un montón de contenidos que tenemos aquí preparados para ustedes en este jueves.